Ok, bien hermanos, ¿qué tenemos aquí en capítulo 41? Yo le titulé José está listo para el momento indicado. Vamos a orar. Señor, ayúdame en esta mañana. De nuevo, no es mi intención ser tan tedioso en una historia tan larga que leímos, pero sí me gustaría mucho enfatizar y aplicar y examinar junto con mis hermanos lo que este narrativo nos está diciendo en la Biblia. La Biblia, Señor, no nada más son historias de personajes, no son novelas. Es la vida real y lo que hay atrás de las historias es un Dios que está trabajando y obrando. El reto para nosotros, Señor, cuando leemos estas historias del Antiguo Testamento es que no siempre hay equivalencia directa. No estamos en la misma circunstancia de José, pero Señor, aunque no estamos en la misma circunstancia, a veces hay cosas paralelas y hay cosas de la naturaleza humana que aplican en cualquier tiempo y en cualquier edad. Y eso es lo que es mi intención en esta mañana, poder predicar y abordar y exhortar y reflexionar, Padre. Ayúdame en esta mañana, por favor. De nuevo, dame gracia, poder enseñar bien tu palabra, aplicar con cuidado. No quiero manejar la historia intentando decir algo que no debo decir, sino, de nuevo, mostrando lo que la historia está tratando de enseñarnos. Bendícenos y ayúdanos, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en el capítulo 41, ¿verdad?, llega a ser el clímax en la vida de José. Como veremos en esta escena, hermanos, José ya tiene 30 años y creemos, hermanos, que ha pasado 12 años desde que fue vendido por sus hermanos y traído a Egipto. En esta escena, hermanos, ya han pasado 12 años. Y hermanos, nada más quiero recordarles, José nuevamente es el ejemplo de las Escrituras de un inocente que sufre. Y déjeme de nuevo recalcar eso. José es un ejemplo de un inocente que sufre. La razón del sufrimiento de José es el pecado de otros. No es su propio pecado personal. José no está sufriendo por pecado personal. Está sufriendo por la envidia de sus hermanos, la calumnia de una mujer alborotadora y un copero que le olvida. Es el pecado de otros quien ha encaminado esto. Y José, teniendo la oportunidad de amargarse o la oportunidad de contestar de manera incorrecta, él ha decidido vivir para Dios. Hermanos, en esta ocasión, el narrativo nos va a enseñar algo muy importante. Dios no permite sufrimiento ni manda sufrimiento sin ningún propósito. Pero más que esto, hermanos, este narrativo nos va a enseñar que todas las cosas que pasamos en la vida, Dios las encamina a cumplir sus propósitos. Hermanos, las familias donde nacimos, los padres que tuvimos o los padres que no tuvimos, la condición social que gozamos o la condición social que padecimos, la educación o la educación que no tuvimos. Hermanos, cada cosa que Dios ha traído a nuestra vida nos prepara para algo. Nos prepara para algo. Le sumamos a eso las grandes experiencias que tuvimos como niños o adolescentes, o las más amargas, las buenas y grandiosas como adultos, o las más terribles y dolorosas. Hermanos, algo que nos va a enseñar la historia y la vida de José es que Dios no se divierte permitiendo en nuestra vida todo tipo de circunstancias. Hermanos, Dios no se divierte de nuestro dolor. Dios no se entretiene con nuestras lágrimas. Dios no se entretiene ni se divierte. Entonces, ¿por qué Dios permite todo tipo de cosas en nuestras vidas? Y creo que José nos da un poquito de respuesta, hermanos. Creo, hermanos, que esta historia va a enseñarnos que Dios utiliza todo tipo de situaciones difíciles y sufrimiento
para preparar nuestro carácter y habilidad para que podamos servirle en el momento indicado y la situación indicada. En el momento indicado y la situación indicada. Ahora, hermanos, quiero tener mucho cuidado con lo que voy a mencionar y reflexionar, porque yo no quiero dar la idea y tampoco quiero ser un coaching, ¿verdad? De que no, Dios tiene grandes cosas para ustedes y sueños y aquí va a haber presidentes de la república y aquí va a haber... No, quiero tener mucho cuidado con eso y no crear, ¿verdad?, una expectativa que no debemos tomar. Pero de nuevo, yo sí creo, hermanos, que Dios permite y utiliza todo tipo de situaciones, especialmente difíciles y sufrimiento, para preparar nuestro carácter y habilidad, para que podamos servirle en el momento indicado y la situación indicada. Ahora, eso no significa que vamos a ser famosos ni figuras públicas como lo fue José. Pero sin duda, hermanos, Dios quiere usarnos en un momento indicado y en una situación indicada. En este capítulo, hermanos, hay 4 escenas. La primera escena es el sueño doble de Faraón y el copero que recuerda a José. La segunda escena es José interpretando el sueño de Faraón y sugiere un plan de acción. La tercera escena es que José es exaltado para ser el segundo después de Faraón. Y al final, hermanos, lo que vemos en el resumen es que José acepta y sirve en el plan de Dios. Nada más a manera de ilustración y de iluminación de algo que a lo mejor no pudimos ver en la lectura. En la primera escena, hermanos, tenemos el sueño doble de Faraón, ¿verdad? Y el copero. Hermanos, los eventos que Moisés comienza a narrar, miren lo que dice 41.1. 41.1 en nuestras Biblias. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Y uno pregunta, ¿2 años cuáles? Pues 2 años de que José interpretara el sueño del copero que le restableció. Hermanos, el copero, acuérdense que el copero no es un copero cualquiera. Este es un funcionario. Es un funcionario de alto rango. Y esto es lo que está pasando. En la Reina Valera, la palabra río, ¿verdad?, se traduce también y es una palabra egipcia. Este capítulo, hermanos, tiene, si uno pudiera leer en el hebreo, tiene varias palabras que no son del hebreo, que tienen que ser que son varias palabras egipcias. Una de ellas es esta, la referencia al río Nilo. Ahora, ¿por qué esto es muy interesante? Porque el faraón está viendo que del Nilo, donde los egipcios creían que había comenzado la vida, están naciendo o están surgiendo estas vacas. Hermanos, en el primer sueño de Faraón describe vacas feas y raquíticas que se comen a vacas gordas y sanas. ¿Ok? Y hermanos, esto es muy interesante porque dice, no sé si usted, y ahorita vamos a mencionarlo, cuando el Faraón interpreta la historia, él está muy asombrado de lo que está viendo, pero se despierta. Tiene ese primer sueño y se despierta como pesadillas. Y luego tiene otro sueño. Faraón se despierta pero vuelve a dormirse. En el segundo sueño ve espigas resecas que se comen a las espigas robustas y hermosas. ¿Ok? Y el narrador al final del versículo 7, mire por favor en su Biblia, al final del versículo 7 dice, y he aquí que era un sueño. Ok, de nuevo, hermanos, Faraón no está pensando, estoy viendo la realidad, él dice, esto es un sueño. ¿Ok? Tiene un sueño. Entonces, hermanos, este sueño le causó gran perturbación a Faraón, que convocó a todos los adivinos y sabios. Y hermanos, de nuevo, yo sé que cuando lo leemos en la Biblia y leemos la palabra todos, pues como que eso puede ser 15 o 20. Pero piénsenlo siendo Faraón. Cuando dice que convoca a todos los sabios, adivinos y sabios, ¿cuántas personas eran? ¿Cuántas personas eran? Y él convoca a todos los adivinos y sabios. Ahora, dice la Biblia, ninguno de ellos pudo interpretar el sueño de Faraón. Y entonces, hermanos, el copero recordó a José y le dijo a Faraón sobre él. ¿Se acuerdan? Y entonces ahora sí le viene a la memoria, ¿verdad? Al copero. Ay, ahora sí. Ahora, creemos, hermanos, que cuando el copero dice,
reconozco mi falta, que le remordió su conciencia, dijo. El hebreo, ¿se acuerda que es identificado como el hebreo? El hebreo me rogó que cuando pasara me acordara de él, y yo lo olvidé. Y yo lo olvidé. Hermanos, y eso es lo que tenemos en la primera escena. La segunda escena, hermanos, es la escena más grande. ¿Qué es esta escena? Es donde José está delante de Faraón. Ahora, hay varias ironías. Si uno lee toda la historia, y yo sé que el problema cuando uno predica este tipo de series, y tengo como 2 meses no hablando de Génesis, o 1 mes hablando de Génesis, es que nos cuesta relacionar. Pero ayúdenme un poquito. Hermanos, aquí hay un poquito de ironía porque José es sacado del calabozo y le preparan para presentarse delante de Faraón. Ahora, esa palabra calabozo o cueva es una palabra que ha venido marcando la vida de José, porque cuando lo quieren matar sus hermanos y no lo matan, ¿dónde lo echan? Una cueva, una cisterna, ¿ok? Cuando lo calumnia la esposa de Potifar, ¿dónde lo echan? A una cueva, una cárcel. Y ahora, hermanos, lo sacan. José ha pasado su vida en lugares difíciles. Y ahora lo sacan para presentarle a Faraón. Ahora, yo no sé si notó que dice ahí en la historia que le mudaron los vestidos. Ahora, de nuevo, si uno lee la historia, los vestidos son importantes. Cuando sus hermanos lo van a vender, le quitan su ropa, ¿verdad? La llenan de sangre y le dicen a su papá, oye, fíjate que nos encontramos esto, ¿de quién será? Reconócelo. ¿Se acuerda cuando la mujer calumnia a José? El narrativo dice que se esperó allí todo el tiempo que llegara su esposito. Ahí estaba la ropa. Para que sepa, para que vea, ahí está la evidencia. Nadie la ha movido. La ropa. Pero ahora José es cambiado de ropa. Ahora, y es rasurado. Ese es un detalle cultural, hermanos, que a veces uno no piensa. Los egipcios acostumbraban rasurarse la cabeza y raparse la cabeza para evitar piojos u otro tipo de animales. ¿Okay? Y esa es la razón porque a veces en las películas los vemos con esos turbantitos. Probablemente eso es lo que pasó con José. Y es lo que aquí los de la imagen lo presentan todo pelonchas, pobrecito José. Porque probablemente esto es lo que pasó, ¿verdad? Está José, ¿sí? Y entonces, hermanos, José, ¿verdad? Déjeme ahora sí regresar. Faraón pregunta a José sobre su habilidad de interpretar sueños y José afirma que es Dios quien dará la respuesta. Y eso es muy importante, hermanos, porque los verdaderos siervos de Dios reconocen que es Dios. Lo mismo con Daniel, ¿se acuerda? Daniel le dice a Nabucodonosor, es Dios, no soy yo, es Dios. Y cuando Faraón, hermanos, le empieza a contar, Faraón añade varios detalles. Uno de los detalles que dice, hermanos, es que cuando describe a las vacas, dice, tal fealdad como yo nunca he visto en toda la tierra. Dice, estas vacas eran horribles, pero horribles, nunca he visto. Y luego, dice, hermanos, Faraón, las vacas flacas se comen a las gordas, pero no les pasa nada. O sea, él se admira, siguen flacas, o sea, se las echan toditas y no crecen, siguen raquíticas. Y eso es como en el sueño de Faraón le acompleja. También de nuevo vuelve a mencionar las espigas, ¿verdad? Y dice que nadie se lo puede interpretar. Entonces, hermanos, José enseña, ¿verdad?, que Dios le ha revelado a Faraón su plan. Hermanos, miren por favor versículo 25 conmigo en sus Biblias. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo, y miren las palabras, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Versículo 28, esto es lo que respondió a Faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Hermanos, José viene a darle una interpretación, no para conseguir algo. Hermanos, está delante de Faraón.
¿No cree que ese era su momento? ¿No cree que era su momento para muchas cosas? Para muchas peticiones y para muchas cosas. Y José aquí está bien metido. Ok, Faraón, en tu sueño, Dios te está enseñando lo que va a hacer. No le dice por qué, no le dice, simplemente Dios le muestra a Faraón lo que va a hacer. Y nótese, hermanos, cuando José está describiendo, José, hermanos, ¿a qué le da más detalles José? ¿A la abundancia o la escasez? Hay mucha descripción en cuanto a la escasez, muchísima. Y entonces, hermanos, y creo que este es el punto importante para que nos lleve el narrativo, José ofrece una sugerencia de cómo proceder para almacenar el alimento para el tiempo de escasez. Y el plan de José consiste en 3 cosas. Primero, nombra un visir, que eran los administradores. Y luego, segunda cosa, nombra supervisores locales. Y luego, institucionaliza un sistema nacional de racionamiento, ¿verdad? Y en mi opinión, ahí empezaron los taxes, los impuestos, ¿verdad? Ok, que todos, la quinta parte, porque hay que almacenar. O sea, así empezó, según hermanos me cuentan, yo no estaba, pero la tenencia comenzó aquí en México, ¿para qué? Para juntar dinero para tener para los Juegos Olímpicos, ¿no? Yo no estaba, me han contado. Y ya se quedó, y uno tiene que pagar, y cosas. Bueno, esto es lo que está. Ahora, hermanos, en toda la historia, estas son mis preguntas. ¿Por qué se atrevió a sugerir un plan? ¿Y dónde aprendió esto? El joven pastor. Hermanos, está delante de Faraón. Está del hombre probablemente más poderoso que él conoce. ¿Ok? José está delante del hombre más poderoso que él conoce. Servía a Potifar, ¿verdad? General de la guardia. No cualquier persona. Pero ahora está delante de Faraón, el hombre más poderoso de la tierra que él conoce. Y entonces viene a sugerirle el plan. Y entonces uno se pone a pensar, ¿por qué se atrevió a sugerir un plan? ¿Y dónde aprendió este joven que al principio del narrativo nos decía era un pastor, era un chalán de sus hermanos? ¿Dónde aprendió todo eso? ¿Se acuerda? En la casa de Potifar y en la cárcel. Hermanos, este hombre, pudiendo usar las calamidades de su vida para amargarse y ser un bueno para nada, tirarse como un indigente a la droga y la borrachera, como muchos hacen de la vida, decide aprovechar las circunstancias difíciles. Porque, hermanos, no es fácil lo que... Y esto es una historia verdadera, esto no es un cuento de hadas, esto es una historia verdadera. Hermanos, y él estaba listo. Hermano, yo no sé si José podía entender. ¿Se acuerda? En el narrativo de Faraón, él lo compra como un esclavo y llega a ascenderlo a ser mayordomo de su casa. ¿Se acuerda? Y no nada más mayordomo de su casa, mayordomo de sus tierras. Dice que no había nadie en la casa de Potifar como José. Y bueno, hermanos, cuando todo estaba bien, viene la calumnia. Y luego, pero en la cárcel, pudiendo de nuevo amargarse, pudiendo, hermanos, tirar la toalla, aventar a todos y no saber de nadie, decide tomar una buena decisión y trabajar y hacerse responsable. Y de nuevo, hermanos, creo que a veces nos hace falta pensar un poquito en lo que dice el libro de Proverbios sobre la diligencia, sobre la responsabilidad. Hermanos, dice la Biblia, voy a leerlo en Reina Valera y Nueva Traducción Viviente: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Otra manera de decirlo: los perezosos pronto se empobrecen, los que se esfuerzan en sus trabajos se hacen ricos. La mano de los diligentes se señorará, mas la negligencia será tributaria. Miren cómo lo dice Nueva Traducción Viviente: trabaja duro y serás un líder. Sé un flojo y serás un esclavo.
El alma de los perezosos desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperan. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. El trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Dice, los planes bien pensados, me gusta mucho esta traducción, y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Y luego fíjese este versículo interesante. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Hermanos, la Biblia tiene mucho que decir. Y este es uno de los puntos, hermanos. Cuando uno piensa en las... Hermanos, yo no sé la vida de todos ustedes. Yo sé la vida de algunos que ustedes me han compartido. Y yo veo, hermanos, la gracia de Dios. Hay muchos de ustedes que pudieron estar, como hemos visto mucha gente allá afuera, indigentes en la calle, haberse tirado al alcoholismo y a las drogas, pero decidieron de forma diferente. Hermanos, y es que, de nuevo, a veces uno, de veras, hermanos, uno nace con la familia que nace, la situación que nace, y eso puede ser un pretexto para. Pero cuando vemos, hermanos, este ejemplo bíblico y real, todo lo que Dios está haciendo en la vida de José es preparando su carácter y preparando su habilidad. Hermanos, yo nada más, de nuevo, yo no conozco toda su vida, pero póngase a pensar un poquito todo lo que Dios le ha permitido atravesar. Todo. Las cosas buenas, pero también las cosas malas. ¿Para qué? ¿Para qué Dios le ha permitido pasar todo ese tipo de cosas? En la Biblia vemos, Él no se divierte de sus lágrimas, Él no se divierte de su dolor, Él no se divierte de su desilusión. La pregunta es ¿para qué? No sabemos por qué. Y la Biblia nos dice que, hermanos, muchas veces no nos va a decir por qué. ¿Por qué nuestros padres se tienen que enfermar? ¿Por qué nuestros padres los tienen que despedir? ¿Por qué no tuvimos a nuestros padres? ¿Por qué nos criaron otras personas? ¿Por qué sí nos criaron nuestros padres? ¿Por qué otros sí tuvimos oportunidad de escuela? ¿Por qué otros no tuvimos oportunidad de escuela? ¿Por qué hay otros que comenzaron, muchos de ustedes a lo mejor comenzaron a trabajar a edad muy temprana? Y otros no tuvimos que trabajar a muy temprana. Algunos de ustedes y algunos de nosotros, ¿verdad? Hemos tenido, hermanos, y otra de las cosas, estaba hablando con mi amigo, uno de mis amigos pastores. Muchas veces pensamos que el hambre, muchos cuando hablamos del hambre, hermanos, pensamos que el hambre es mala y pecaminosa. Hermanos, ¿qué dice la Biblia sobre el hambre? El hambre nos hace trabajar, el hambre nos hace esforzarnos. Hermanos, las necesidades nos hacen. Pero muchas veces, en un mundo de tanta abundancia, uno no aprecia, hermanos, que gracias a Dios a veces hemos tenido hambre. Hambre. Y a veces lo vemos como una maldición, pero gracias a Dios porque hemos tenido hambre. Porque el hambre, hermanos, nos hace salir adelante y trabajar y caminar. Y cuando muchos ven el hambre como un pecado, a veces el hambre es una bendición a nuestras vidas. Si usted ha tenido hambre. Y eso es lo que vemos en la vida de José. Hermanos, un hombre que atravesó injusticias, porque atravesó injusticias, atravesó sufrimiento, atravesó tantas cosas, pero decidió correctamente. Ahora, mire la tercera escena. En esta tercera escena, Faraón no encuentra a alguien mejor para él trabajo que José mismo. Y él entiende que sobre José reposa el Espíritu de Dios.
Y hermanos, nótese de nuevo que José es vestido con ropa de honor, un anillo le es dado, le suben en el caballo, en el carro de Faraón, y la gente se arrodilla. Hermanos, nada más yo pensando esto, me puse a pensar, ¿se acuerdan que fueron los primeros sueños de José? Estábamos en el campo y unas ramas se inclinaban. Y luego el sol y la luna y estrellas se inclinaban. Yo no estaba de mal pensado, ¿será que él empezó a pensar? Señor, esto es lo que quería. Ahora, hermanos, como yo lo prediqué en aquel tiempo, si Dios nos dijera, quiero usarte, y quiero usarte en gran manera, pero antes de eso, voy a tener que causarte mucho dolor, y voy a permitir mucho dolor, ¿le entraríamos? Hermanos, yo como pastor, y no muy espiritual, yo me rajo. ¿Por qué? No nos avisa y no lo va a hacer. Ahora, hermanos, pero de nuevo, y Dios las permite y Dios las utiliza de nuevo, pero siempre con un propósito. Ahora, hermanos, después de su presentación, publica un nuevo nombre y una esposa le es dada. Hermanos, el nombre que le es dado a José es un nombre que te traduce Dios habla y vive. Dios habla y vive. Un comentarista hacía un comentario un hermano hacía un comentario muy interesante. A José, igual que Daniel y sus hermanos que estaban en Babilonia, les fueron dados nombres paganos, sin aceptar la religión pagana. Hermanos, a José le fue dado un nombre, a lo mejor le pusieron el nombre de un Dios, pero eso no significa que es lo que él representaba ni lo que él creía. Y estos hombres crecieron, hermanos, en un mundo hostil. Y de nuevo, hermanos, José termina esta parte diciendo, José tenía ¿qué? 30 años. Otro de los detalles arqueológicos dice que le fue dada una esposa, y no sé si nota, cada vez que se menciona a su esposa dice, es hija de Potifera y sacerdote 2 veces. Y uno dice, pues, es que esta mujer era de apellido. Esta era de apellido. Algunos historiadores dicen que On, o la palabra Heliópolis en griego, está situada a 11 kilómetros al noreste del Cairo. Sarna, un comentarista, dice, el sumo sacerdote de On ostentaba el exaltado título de el más grande de los videntes. Hermanos, José se casa con una mujer de élite de la nobleza egipcia. Yo no sé si estaba guapa, pero era de élite. Pero de los videntes entonces... Sí, entendían sus sacerdotes. Ahora, esto es interesante. ¿Por qué lo casaron con una mujer de ese tipo? ¿Qué pensaron que era José? Un sacerdote, un vidente. Ahora, al final de la historia, la última escena, hermanos, yo no sé si así se veía José, pues ahí se ve guapa, ¿verdad? Ahora, la última escena, hermanos, la última escena, José actúa eficientemente para almacenar todo el grano que pueda. Dice la Biblia que antes del primer año le nacieron 2 hijos. Y estos representan lo que Dios ha hecho en su vida. Acuérdese que los nombres, especialmente en los tiempos bíblicos, no era cualquier cosa establecer un nombre, ¿verdad? Y al primero le llama Manasés. Y él dice la razón. Dios, y estoy copiando esto de la Nueva Traducción Viviente, Dios me hizo olvidar, miren lo que dice aquí, todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre.
Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. Efraín, Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Y por eso, hermanos, yo puse al final en esta cuarta escena, José acepta y sirve en el plan de Dios. Cuando estaba en la cárcel, ¿qué quería? Él quería regresar a su casa, ¿sí o no? Con sus padres, había sido tratado injustamente. Pero ahora ya no está tratando de regresar a su casa porque tiene una tarea mucho más grande que regresar con sus padres. Tiene que servir al Señor porque vienen 7 años de gran hambre. Vienen 7 años de gran hambre. Dios quiere usarlo en un propósito más grande. Hermanos, hace unos años, me acuerdo, creo que así le conté a mi esposa, un maestro tuvo que salir y dejó encargada a una mujer para darnos clase de evangelismo efectivo. Primero yo dije, ¿una mujer dándonos clase? Yo medio escandaloso, ¿no? Y luego dándonos clase de evangelismo efectivo. Bueno, pues ya yo me conecté y veo a la hermana, bien chispas la hermana, hubiera visto, ¿verdad? Y empieza a orar, Heavenly Father, y así muy, yo dije, esta hermana, ¿qué? Yo sí, hermanos, yo me sorprendí mucho, ¿verdad? Sí, yo muy religioso, sí, la verdad, sí, yo muy, ¿y esta hermana qué onda? Así, ¿verdad? Orando y haciendo, y así como de, qué sospechoso. Bueno, entonces nos empieza a hablar y empieza a darnos su propio testimonio. Es una mujer que Dios rescató de las drogas. Y empieza a contarnos, hermanos, su vida trágica, de familias disfuncionales, de sufrir abusos como niña, sufrir abusos, vivir en la calle. Pero Dios le había rescatado. Y ella vio en Dios una nueva esperanza. Y la carga de su corazón era ayudar a mujeres como ella. Ayudar a mujeres como ella. Y entonces ella dirige, todavía hasta la actualidad, ella es maestra en Bob Jones y todavía dirige un lugar que ayuda a las mujeres. En varias maneras. Trata con las adictas. Y usted sabe, bueno, a lo mejor algunos de ustedes saben que trabajar con adictos es una cosa. Y cuando nos narra lo que hace y nos narra las maneras, hermanos, uno piensa, Dios usó todo eso para usarla en un momento y en un lugar indicado. Cuando ya, prejuicioso yo, supe toda la historia, cambió mi opinión. Y ella, hermanos, nos pensaba, y el punto era el evangelismo efectivo en la manera de la comunicación. Y algo que ella enfatizaba es, la gente quiere ver el amor de Dios. Uno en las calles, lo único que sabe es que todo el mundo nos usa, todo el mundo, para el mundo cuando no nos usa, nos tira. Y la gente y las mujeres quieren ver el amor de Dios. Ver el amor de Dios. Y cuando uno está ahí, cuando uno está ahí, cuando uno está ahí, cuando uno está ahí, que te corren, que te gritan, que me escupen, pero uno está ahí y uno quiere amarle. Es diferente. Hermanos, ¿qué tenemos en la Biblia? Dice la Biblia, nunca tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Cuando estaba estudiando el libro de Job, encontré una alusión muy interesante. Todas las calamidades que pasan en la vida, ¿saben a quién regularmente le echamos la culpa? A Dios. Es raro que las calamidades de la vida se las echemos a Satanás. La gente, toda su amargura, todo su odio, lo dirige a Dios. Pero no pensamos que existe el mal y existe Satanás atrás de un mundo y que la Biblia sí revela el carácter de Satanás. Él ha sido homicida desde el principio. Él ha sido padre de mentira. Y él es el príncipe de este mundo.
Y este pasaje está en un punto, hermanos, muy interesante, porque a los hijos de Elí se les llama hijos de Belial, hijos del diablo. Son sacerdotes del templo de Dios, pero se comportan como ¿qué? Como hijos del diablo. Y entonces Dios tiene algo que decirle a Elí y para sus hijos. Yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hermanos, cada que me desanimo por muchas cosas, este versículo me anima mucho. Los apóstoles le preguntaron al Señor Jesucristo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? El Señor les contesta. Jesús les dijo: de cierto os digo, en la regeneración, este es el tiempo futuro, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Marcos tiene una versión un poquito diferente. Dice Marcos: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, no hay ninguno que dejando casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo. Eso es un detalle de Marcos: en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Dice Juan 12:26: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre me honrará. Hermanos, yo sé que usamos a veces estos versículos cuando hablamos de los que son pastores y misioneros, y lo usamos mucho, pero yo no creo que se apliquen solamente a pastores y misioneros. Me gusta mucho a veces ver películas de deportistas. La última que vimos fue de uno de fútbol americano que ya era viejo, ¿verdad, Jas? Que se convirtió al Señor. Ya era uno viejo, un hombre que ya no lo querían en la NFL por viejo, se convierte al Señor, pero tenía un brazo, hermanos, recio. Se casa con una mujer que tiene un hijo, y a lo mejor ustedes han visto la película, y bueno, y sale para adelante. Y algo muy interesante es que es cristiano y exalta al Señor. Ahora, la película no fue enfocada para el Señor, pero en la película sale la vida real porque gana, ¿verdad? Gana el supertazón y tiene un récord histórico. Pero alaba y exalta al Señor. Hermanos, hay muchos en los Estados Unidos. Y yo me pregunto, ¿cuándo habrá mexicanos que le sirvan a Dios de la mejor manera? ¿Cuándo habrá grandes deportistas? ¿Cuándo habrá grandes pintores? ¿Cuándo habrá senadores? ¿Cuándo habrá diputados? ¿Cuándo habrá grandes ingenieros que pongan en alto a Dios para que los use en el tiempo y en el momento indicado? ¿Cuándo? Pero ahí estamos, los cristianos, llorando en nuestro dolor, tomando malas decisiones, en lugar de dejar que Dios nos use. Bueno, de nuevo, es mi deseo. Es mi deseo. Es mi deseo. Es mi deseo que Dios use a mis hijos. Es mi deseo que Dios los use a ustedes en lo que Dios quiera. Pero hermanos, necesitamos entender esto. Que Dios utiliza todo tipo de situaciones difíciles y sufrimiento para preparar nuestro carácter y habilidad para que podamos servirle en el momento indicado y la situación indicada. Vamos a orar. Señor, ayúdanos por favor y danos gracia. Cuando leemos en la Biblia entre páginas 12 años, se dice bien fácil.
Pero nosotros, que hemos llorado toda una noche y todo un día, se siente eterno. Nosotros que hemos estado en el hospital, ya sea internados o cuidando a alguien más, o que hemos estado en visitas de doctor tras doctor, se siente eterno. Cuando el dinero se acaba, faltan muchos días para el siguiente trabajo o la quincena, se siente eterno. Y así pudiéramos, Señor, narrar muchas situaciones donde el tiempo se siente eterno y el sufrimiento se hace más doloroso, más punzante. Las circunstancias difíciles. Pareciera que cuando estamos pasando las circunstancias difíciles, el tiempo se hace más lento. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos. Y prepara a mis hermanos. Yo tengo que admitir, Señor, que en los años pasados, a veces los momentos bien difíciles, yo estaba muy enojado contigo. Y yo estaba reclamándote. Y pudiera contar muchas cosas, yo creo que mis hermanos, pero cuando vemos para qué nos preparaste, nos hace respetar mucho tu plan. Cuando uno sabe por qué nos hiciste pasar hambre, y uno ahora tiene a sus hijos, agradezco mucho esas lecciones. Agradezco mucho esas lecciones. Agradezco mucho ver esas lecciones de mis padres. Agradezco ver a un papá que tenía que caminar mucho para sus hijos. Porque ahora pienso que está en mi responsabilidad trabajar duro para mi esposa y mis hijos. Porque tengo una esposa y 3 hijos. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Yo no sé en dónde se encuentran mis hermanos. Y yo no sé qué es lo que tú quieras, ni cómo tú nos quieras usar. Pero yo deseo que tú nos uses y que tú nos sirvas, que te podamos servir. Y encamina todas estas cosas, Señor, por favor. Si hemos de ayudar a alguien, a lo mejor uno piensa, Dios nos ha hecho pasar tanto para ayudar a 1 o 2 personas. Pues gloria a Dios, si podemos ayudar a 1 o 2 personas. Ojalá sean más. Pero 1 y 2 valen la pena, porque las almas son eternas. El dinero se queda, el carro se queda, las casas se quedan, pero las almas son eternas. Ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos a mirar en las tragedias de la vida oportunidades que desarrollen nuestro carácter, diligencia, responsabilidad y habilidad para servirte en el momento indicado y la situación indicada. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a cantar una estrofa del himno que estamos aprendiendo. Bueno, 2 estrofas y estamos despedidos. Nada más que no sé dónde están los muchachos, no. Hermanos, que Dios nos use. Mi oración es que Dios nos use. Que Dios nos use. Y que todo lo que pasamos, hermanos, por todo lo que hemos pasado o estamos pasando, que Dios use nuestras vidas para un momento indicado y un lugar indicado. ¿Qué le parece, hermanos, si cantamos tercera y cuarta estrofa? Dios que reina con gran potestad, y luego antes de la creación Dios nos vio. Tercera y cuarta estrofa, hermanos. Tercera, Dios que reina. Vamos a comenzar ahí.
Dios que reina con gran potestad, cumplirá siempre su voluntad. Con sabia bondad hizo planes en la eternidad. Cada uno según el amor, para que le alabemos a Él, por la gloria de su gracia fiel, por la gloria de su gracia fiel. Cuarta, hermanos. Antes de la creación Dios nos dio, conoció los que iba a salvar. Antes de nuestros tiempos planeó al Cordero de Dios entregar. En la cruz nuestra pena quitó, para que le alabemos a Él, por la gloria de su gracia fiel, por la gloria de su gracia fiel. Bien, hermanos, que Dios les bendiga y muchas gracias también por amar a mi gordito. Gracias por sus regalos y por amar a mi familia. Dios les bendiga, hermanos. Saluden a quien nos visita, por favor. Saluden a quien nos visita. Muy bien.